El día de hoy vamos a hablar acerca de mindsets, innovación y era digital, ¿vale? Em, bueno, quiero confirmar que Curios está conectado. El día de hoy vamos a hablar con Curios. Curios es una startup que prepara a las personas para la era digital a través de iniciativas en educación en temas digitales, ¿vale? Entonces, queremos tocar un tema que se hace cada vez más relevante durante la coyuntura que estamos viviendo del COVID, que está pasando en todo el mundo. Desde hace algún tiempo las empresas vienen pasando por un proceso de transformación para crear nuevos productos y servicios digitales. Hoy, con las restricciones que tenemos para comunicarnos y hacer negocios, esta transformación se ha acelerado y se ha hecho un mínimo necesario, ¿vale? Pero ¿cómo podemos estar preparados para ella? El día de hoy voy a invitar a Carlos Lau. Él es CEO y founder de Curios. Como les comentaba, Curios es una startup que se dedica a preparar a las personas para la era digital, ¿vale? Voy a conectar con él. Denme un segundo. Curios. Bueno, todavía no los veo conectados. Voy a conversar con el speaker. Gracias por todos los saludos, gracias a todos por conectarse. Aquí es bastante temprano, en Latinoamérica es bastante temprano, así que se agradece. Vamos a conectar con Carlos. Hola Marjorie, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Carlos, ¿qué tal? No te vi en la lista. ¿Qué Sí, tal? ¿Cómo sí, estás? muy bien, muy bien. Sí, un pequeño problema técnico, pero ya está todo resuelto. Acá estamos. ¿Cómo te va el día de hoy? Súper, súper bien. Bueno, como todos en casa trabajando. Carlos, para que todos nuestros seguidores te conozcan, por favor, cuéntanos un poquito de ti y acerca de Curios, por favor. Claro, claro que sí. Mi nombre es Carlos para todos los que están acá y ante todo, buenos días. Espero que estén todos muy bien, trabajando desde casa. Bueno, mi nombre es Carlos y soy cofundador y CEO de Curios. Curios es una startup tecnológica que brinda entrenamiento corporativo para preparar al talento de las empresas para la era digital. Nosotros entrenamos a las personas y a las corporaciones en habilidades como Digital Product Management, Growth, Data Analytics y co-creamos los cursos con expertos de la industria digital tecnológica de empresas como Amazon, Uber, Dropbox, Facebook, entre otros. Ese es en resumen en lo que hacemos, Mariari. Buenísimo, Carlos. Oye, em, está súper buena, es una muy súper buena idea. De hecho, Gracias. hacía falta iniciativas como esta que nos ayuden a entender un poco más del mundo digital. De hecho, nosotros que estamos dentro, pues de repente lo vemos medio simple, lo tenemos a la mano, aprendemos todos los días, pero quienes quieren ingresar a este mundo por primera vez, pues tal vez necesitan herramientas como estas, ¿no? Exactamente, es correcto. ¿Qué tal? Cuéntame, Carlos, ¿cómo podemos estar preparados ya que estás en este mundo de la transformación digital, de la preparación para ella? ¿Cómo podemos prepararnos para los cambios que estamos viviendo por el COVID? Sí, correcto. Hay dos cosas interesantes. Lo primero es que, digamos, si antes quedaba antes pre-COVID me refiero, quedaba la duda de que un proceso de transformación en las empresas era necesario, digamos que ahora ya se ha vuelto como una asignatura, por así decirlo, obligatoria. Entonces, Ujú. creo que esto ha impactado en forma tan fuerte a tantas empresas, tantos sectores, que es súper necesario hacer un tipo de transformación
sea cultural, sea digital, todo esto que nos permita seguir sobrellevando los negocios en un entorno como está actualmente. Lo segundo importante, Marjorie, es que una vez escuché esta frase y me pareció muy interesante, pero lo único constante ahora va a ser el constante cambio. Entonces, en entornos que se ponen cada vez más, totalmente, entonces, en entornos que se ponen cada vez más volátiles, inciertos, cambiantes, complejos, ambiguos, lo que se necesita mucho de las personas y del talento de las empresas es que sean extremadamente adaptables al cambio. ¿Okay? La única manera de poder adaptarse a todo lo que se viene es más bien que este talento sea adaptable al cambio, y para eso también es importante que las personas aprendan constantemente, que aprendan siempre, tanto las personas como las empresas, ¿no? Entonces es muy importante para ambos. Ajá. Ya que lo estás comentando, de que las empresas y que las personas aprendan constantemente, Sí. ¿qué métodos o qué necesitamos para llegar esto a lo que ya hemos conversado se le llama lifelong learning personal? Sí, correcto. Sí, es lo que acabas de mencionar es bien importante, Mario. El lifelong learning es esa capacidad de cualquier persona de aprender constantemente algo, pero no solo de la persona, sino también de las empresas. O sea, míralo de este modo. Si al final tenemos todo el talento de una corporación aprendiendo constantemente cosas nuevas, se vuelve extremadamente más adaptable al cambio. Entonces, al final se convierte en una ventaja competitiva muy fuerte para la organización. Entonces, en entornos donde todo cambia mucho, es importante que las personas por sí mismas busquen la manera de estarse capacitando constantemente, ¿no? Y la mejor manera de hacer esto es, como personas, pues leer algo semanalmente, seguir un blog de alguien que te guste, te llame la atención en el tema que quieras ver, por lo menos estudiar algo al menos cada 3 meses, leer libros, parte de la filosofía también que impartimos nosotros acá en Curios, ¿no? De promocionar esto del lifelong learning. Pero para las empresas también, sobre todo por este tema, Mario, que mencionamos de que si todos tus colaboradores aprenden mucho, se vuelve una ventaja competitiva. Y esto, al final, las empresas que ganan en la era digital son aquellas que son las más rápidas y las más adaptables al cambio, ¿no? Entonces, tener a tu talento adaptable y que aprenda constantemente te permite lograr eso, ¿no? Y eso es algo que no solo se da acá en Latinoamérica, ¿no? Se da en muchas de las partes del mundo. Entonces, Justo eso te quería preguntar, ¿no? O sea, ¿eso está ocurriendo solamente en Perú, solamente en Latinoamérica? ¿Cuál ha sido la historia de esta necesidad de tener a personas preparadas constantemente? No porque la organización lo exige, sino porque ellos, por iniciativa propia, buscan los medios y los canales para aprender. Sí, claro, muy buena pregunta, Mario. O sea, esto no es algo que sea solamente Perú o solamente Latinoamérica o solo hispanohablantes, todos los que estamos acá presentes. Este es un trend en verdad global, ¿ok? O sea, 2 trends globales bien importantes. Uno es el proceso de transformación que se está dando, en realidad se está dando en todas las regiones del mundo. Hablaba hace unas semanas con product managers que están en Estados Unidos, en India, y también en Latinoamérica, y al final es el mismo proceso, ¿no? Tienes muchas empresas en proceso de transformación porque se enfrentan a disrupción desde varios frentes, ¿no? Pero lo interesante es que en ese proceso de transformación todo también viene acompañándose de este también megatrend enorme de tener a las personas ahora capacitándose constantemente. Leía también hace un par de meses atrás un artículo de Stanford que decía, por ejemplo, que la universidad incluso ya no va a ser la tradicional universidad de 4 años, bueno, Estados Unidos tiene el sistema de 4 años, sino que ellos, por ejemplo, están pensando incluso en partirlo en 2 años al inicio, te vas a trabajar, dentro de 2, 3 años vuelves y haces 2 años de nuevo y te vuelves a ir a trabajar y después ya entrarás a una maestría. Entonces eso refleja también la realidad en la que estamos viviendo. Y otra vez, para tomar las palabras que hemos visto antes, va a haber tantos cambios que no tiene sentido que tú te prepares 5 años solamente una carrera y que no vuelvas a tocar un libro, un aprendizaje en los próximos 10, 15, 20 años, porque todo va a cambiar muchísimo y de pronto tú como persona o como talento de una empresa te puedes volver irrelevante. Entonces, lo importante acá es que hagas este aprendizaje muy constante. Y esto, por ejemplo, es algo que las empresas tecnológicas lo manejan bastante bien, ¿no? Entonces, ahí hay unos buenos ejemplos que sacar.
Perfecto. Bueno, para los que recién se están conectando, estamos hablando acerca de mindsets, era digital e innovación con Curios. Y bueno, aquí está Carlos Lau, él es CEO y founder de Curios, una startup que está orientada a preparar a las personas para la era digital, ¿vale? Perfecto. Yo intento fijar el tema, pero no me deja. No sé qué pasó con mi versión de Instagram, que la verdad es que lo siento. A veces Eh, pasa. sí. Ahora que lo estabas mencionando y esto de las empresas tecnológicas, entonces podemos dividir el mundo entre empresas tecnológicas y empresas tradicionales. ¿Cómo o qué podemos aprender de estas empresas tecnológicas que se están volviendo la tendencia con respecto a la forma de tratar a sus colaboradores en la vertical de preparación para el futuro, ¿no? Eso ya se está volviendo un activo de la empresa. ¿Qué es lo que podemos aprender de ellos y cómo se diferencian? ¿Qué están Sí, haciendo diferente que una empresa digital? sí, muy buena, exacto, muy buena pregunta, Mariori. A ver, yo he tenido la oportunidad de trabajar en ambos tipos de empresas. Primero en empresas de servicios financieros, acá en mi país, en Perú, que ahora están en proceso de transformación digital. Después de eso, terminé trabajando un poco por Amazon, un poco por Uber, que son empresas que ya han nacido digitalmente, ¿no? Entonces ahí, esto me ha permitido a mí poder identificar, digamos, algunas diferencias o gaps que existen entre cada uno, ¿no? Bueno, lo primero es que yo para poder hacer la transición de uno a otro, me encontré con un gap de habilidades hard, por así decirlo, duras, y de mindsets que tuve que reaprender muchas cosas para irme para acá, ¿no? Entonces de aquí podemos hablar un poco más de ese tema, pero volviendo a lo propio, creo que de las cosas más saltantes de hacer un versus entre ambos es que estas empresas nacidas digitalmente han partido ya con unos mindsets bien específicos de siempre estar extremadamente enfocados en el cliente, ser muy ágiles, experimentar constantemente, utilizar la data en su favor, entre varias otras cosas más, ¿no? Entonces, en general, las otras empresas han venido por un proceso recién de transformación y se están tratando de adaptar a estos nuevos mecanismos. Pero lo otro, que es para poder lograr ser, como decíamos, obsesivo en el cliente, ágil, adaptable, etcétera, necesitas que tu talento sea de esa manera. Entonces, estas empresas, por ejemplo, suelen buscar contratar bastante por personas que aprendan muy rápido entre cualquier contexto. Y segundo, se les da bastantes herramientas para que estén continuamente aprendiendo, ¿no? De manera formal o informal. O sea, de manera formal, me refiero, pueden trabajar con partners para hacer estas capacitaciones y desarrollo. De manera informal también es poner a disposición todo el conocimiento interno de la empresa, ¿no? Primero la data abierta, segundo Wikipedias internos que le permite a uno ver qué test o qué cosas han hecho otras regiones del mundo. Entonces ese es un aprendizaje constante en el proceso, ¿no? Y es bastante interesante eh, porque creo que de estas prácticas podemos sacar varias ideas, tanto en habilidades duras, de estas empresas me refiero, podemos sacar varias ideas de habilidades duras y de mindsets bastante importantes que utilizan, ¿no? Me ha sorprendido bastante esto que comentabas de que ellos, o sea, entiendo que experimentan directamente con data real de la empresa. Correcto, correcto. Sí, ahí esto, mira, es como un mantra que se tiene en estas compañías de experimenta a una escala chica algo, porque no tienes certeza de eso, ¿no? Aquello que ya es mayor certeza de que sí va a funcionar. Entonces, cómo hacías esto? Por ejemplo, si querías testear nuevo, un monto de pago por referidos o algún otro sistema para convertir más rápido a los clientes, en vez de hacerlo con los cientos de miles de clientes, lo haces con un grupo controlado, ser solo unos cientos. A la hora que experimentas con los resultados y según eso, implementar o ejecutar este resultado en gran medida o descartarlo si no funciona. Entonces, eso al final permite que la organización
hacen esto constantemente y les permite aprender rápidamente qué funciona y qué no, con lo cual volverse extremadamente adaptables, ¿no? Y es un proceso también de aprendizaje, pero requiere, otra vez, que las personas que estén adentro tengan esas capacidades instaladas y también los mindsets encima, ¿no? Si no, no se puede dar una cosa como esta. Ajá. Entonces, digamos que he apuntado aquí, como para hacer un resumen, que con respecto a las empresas tecnológicas, pues ellas han nacido digitales ya. Existe un gap inmenso entre las habilidades tecnológicas de los colaboradores con respecto a una empresa tradicional. Están muy enfocados en el cliente y lo hacen, pues, úsanla constantemente. Por favor, si y también me llamó mucho la atención lo que comentaste acerca de que ellos velan porque sus colaboradores tengan herramientas para aprender constantemente, sean formales o informales. ¿Vale? Es correcto. Carlos, ¿qué habilidades o mindset debemos desarrollar? Ya hablando de otro tipo de empresas en general que estamos viviendo el COVID, ¿no? Durante esta situación, ¿qué habilidades necesitamos? Perfecto, sí. En respecto en habilidades o mindsets y habilidades duras, también, sí, cierra por favor. En temas de habilidades o mindsets, a ver, creo que el COVID lo que ha hecho es básicamente exacerbar un poco más la necesidad de estos, pero digamos que los mindsets que se puedan haber requerido son básicamente los mismos para la era digital, ¿no? Si eres una empresa, una entidad que está en proceso de transformación y quieres operar y que te vaya mejor en un entorno como estos, que son digitales, cambiantes, eh, creo que el primero clave es que te enfoques altamente en el cliente y que construyas todo del cliente hacia atrás. O sea, estar muy, muy, muy centrado en el cliente. Incluso esto, por ejemplo, es uno de los valores principales dentro de los 14 principios de liderazgo de Amazon. Por ejemplo, el número uno es obsesión por el cliente. Lo segundo es este concepto de agilidad, pero no agilidad, ojo, como trabajar en un squad, en una mesa Scrum. No necesariamente es eso, sino más como la filosofía de que tú seas, como empresa y como persona, adaptable, incremental, ir sacando las cosas de a pocos, ir testeando, validando y ir desarrollando más en base a esos. No tratando de armarte todo por completo de acá hasta el final porque no sabes si va a funcionar finalmente, ¿no? Lo tercero es esto que hablamos de experimentar constantemente, como el ejemplo de los test que mostramos. Entonces, experimentar mucho te va a permitir, como entidad, por ejemplo, ir descubriendo qué funciona, qué no, e ir descartando o implementando a mayor escala. Y lo siguiente es utilizar toda la data que tienes en tu favor, ¿no? Pero eso requiere también un mindset. Entonces, esos, por ejemplo, son 4 mindsets importantes que como empresa deberíamos empezar a acoger para que nos vaya bien como entorno empresarial. Ahora, como personas, o sea, ya como individuos, ¿qué es lo que se puede hacer? O sea, fuera de lo anterior mencionado, de las empresas, yo incorporaría que busquemos cada vez tener más ese mindset de crecimiento personal, de aprendizaje constante o de lifelong learning y de adaptación al cambio. O sea, dense cuenta que si vamos a entrar en un entorno en que todo va a cambiar cada vez más, van a haber más cambios, ahora exacerbados aún más por la situación actual con el COVID, lo que necesitas es que tú tengas la capacidad de adaptarte a lo que sea necesario y que luego aprendas lo que sea necesario para reenfocar tu negocio de una manera o tú apuntar tu carrera hacia otro sitio, etcétera. Entonces, eso va a ser extremadamente importante. Y al final, o sea, ni siquiera son mis palabras, esto lo puedes sacar de la biología. Darwin muchos años atrás dijo que no son las especies más fuertes las que sobreviven, sino las más adaptables al cambio, ¿no? Y es el mismo principio acá. De eso se trata al final, María. Excelente. Mira, yo he apuntado en el aspecto de la empresa, pues tener muy, muy en cuenta la obsesión por el cliente, agilidad, esto de
entregar Experimentación, claro. poco, pero con Sí, valor agregado, ¿no? correcto, Rápido, pero un producto que tenga valor, ¿no? Que proponga correcto. valor. Luego, experimentar constantemente y usar la data. Ahora, para los que nos están viendo, pues hay muchas formas de entender cada uno de estos bullet points, ¿no? Claro, No solamente es, por ejemplo, lanzar un producto que yo pienso que a mi cliente le va a gustar es porque correcto. me parece o porque dicen que es lo último, la tendencia, lo que van a querer, sino que eso no es pensar en el cliente, ¿no? Ni tampoco conocerlo. Lo que uno necesita Exacto. es ir, hablar con él, experimentar en el mercado, preguntarle, conocer. Y también tener en cuenta que estamos hablando de personas, ¿no? No solamente hay un perfil de clientes, sino muchísimos. Todos tenemos distintos objetivos en nuestra vida, experiencias pasadas, entonces ya es un poco complicado. Digamos que en ese bullet point, pues hay como un riesgo de que se malinterprete, ¿no? ¿Cómo es Sí, que decimos pensar en ¿cómo el se da? cliente? Sí, Correcto. si tú tuvieras algunas fuentes en donde nuestros Sí, seguidores pudieran informarse más a sí, profundidad, porque sí, claro, en una entrevista por cuestiones de tiempo es un toque sí, 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 difícil, ¿no? claro. Eh, pues nos lo puedes comentar por Claro, aquí. claro, claro que eh, sí, Marjorie. Sí, mira, para dar, por ejemplo, algunas ideas, a ver, para los que no nos conozcan tanto, nosotros en Curios, www.curios.la, curios con K.la, nosotros entrenamos, preparamos al talento de las corporaciones o de las empresas para la era digital, ¿no? A personas o empresas. Y dentro de estas, por ejemplo, hay una metodología que es un rol de la industria tecnológica bien marcado que se llama el Product Manager, que es un Digital Product Manager, ¿no? Entonces este Product Manager al final lo que tiene que hacer es un trabajo compartido de tres funciones a la vez. Entonces la persona, este rol, esta entidad, esta persona, tiene que capturar lo que el cliente necesita, pero no es lo que a él se le ocurra, como tú has mencionado. No es que yo lanzo algo porque creo que, o porque la moda, o porque mi competidor lo hizo, al revés. Tienes que, a través de la data, capturar información del cliente o a través de research, hablar con los clientes, capturar esos problemas, traducirlos en insights, finalmente los bajas a user stories, que es lo más técnico, y a partir de ahí empiezas a desarrollar un producto o una experiencia que le resuelva la vida a este cliente, pero que también le dé un impacto a tu negocio y que también sea tecnológicamente viable. Entonces tienes que conjugar las tres cosas a la vez. Entonces los que quieran saber más pueden entrar a www.curios.la. Tenemos un blog ahí con bastante información sobre el tema, no solo para producto, para la creación, sino para el escalamiento de los productos o para el análisis de datos. O sea que los invito a dar una mirada por ahí. Buenísimo, buenísimo, porque claro, esto está presente en la literatura, ¿no? Correcto. El tema es la práctica Sí, y la sí, perspectiva de donde tomamos las cosas. Carlos, igual, solamente una pausa para pedirle a nuestros seguidores que por favor, si tienen alguna consulta, quisiera perfecto, que respondas al final de la entrevista, porque ya nos quedan pocas preguntas, perfecto. nos la puedan poner aquí en los comentarios para que puedas responderlas. ¿Ok? Genial, claro que sí. Y además de esto, tenía allí una pregunta reservada. ¿Existen otras cosas que necesitemos para liderar en entornos digitales Eh, y cambiantes, como lo que estamos viviendo con COVID? sí, 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 claro. Yo te diría que lo más saltante son esta preparación. Si es, a ver, si eres una persona individual, o sea, tú como persona, para ti, para tu carrera profesional, para todos estos temas, los mindsets que habíamos mencionado anteriormente creo que son la base fundamental. Primero que tú seas consciente de que va a haber muchos cambios y que tú te vuelvas cada vez más adaptable al cambio y que tengas una mentalidad de aprender constantemente. Entonces creo que esa es una de las cosas más importantes que uno tiene que hacer de ahora en adelante, ¿no? Y después ya empieza a venir las habilidades duras, ¿no? Entonces, si ya tú eres adaptable y quieres aprender constantemente, pues ya te enfocas en algo, ¿no? En algo que te guste, que te apasione o donde tengas fit como carrera y puedes aprender a ser un buen digital product manager o un digital growth hacker
o un data analyst, un data scientist, un product designer, un scrum master, o sea, comienzan a aparecer infinidad de roles nuevos en este entorno digital, ¿no? Entonces, esto por este lado. Como empresa, otra vez, los pilares y mindsets extremadamente importantes es lo que hablamos. Customer Obsession, Agile, experimentar, ser data driven son extremadamente importantes. Y justamente veo ahorita una pregunta de que para pymes, ¿cuáles serían esos mindsets? Y es básicamente es los mismos. O sea, no tiene por qué ser distinto una corporación grande y una pequeña. Como pyme, deberías también estar muy enfocado en el cliente y desarrollar todo hacia atrás y ser experimental, buscar el cambio constante, utilizar la data en tu favor. Hay muchas herramientas allá afuera para quien hizo esta pregunta. No necesitas construir todo desde cero, tienes muchas herramientas digitales ahora para implementarlas acá. Pero por ahí parte todo, Marjorie, ¿eh? Esos mindsets que hemos mencionado. Y más que todo resaltar que como pyme, de repente, no quiero decir que es más fácil, pero de repente es más accesible, de repente tomar estos mindsets como un activo y aplicar un modelo de negocio orientado en el cliente, por ejemplo, ¿no? Sí, Cuando hablamos de un corporativo, una empresa más sí, claro. tradicional, pues ellos ya están sujetos a mucho legacy, a procesos muy Exacto. extensos, a regulaciones duras. Entonces, hablamos de una pyme, un grupo de personas más reducido, Exacto. no son dos personas, pero es más reducido, que probablemente tengan procesos más flexibles y comunicación más vertical, ¿no? Para poder realizar esto. Correcto. ¿Qué fases? Vamos a contestar esto antes de terminar, de De hecho. continuar. Aquí lista una pregunta. ¿Qué fases se recomiendan para una transformación digital en una empresa? Genial. Buena pregunta, Víctor Manuel. Sí, mira, hay como tres grandes fases. Bueno, hay una cuarta, vamos a llamar una cuarta, ¿ya? Entonces, hay una fase cero, donde hay una empresa que no está ni siquiera consciente de que tiene que transformarse. ¿Ya? Entonces, vamos por un momento a dejarla a un costado, pero creo que es importante mencionarla porque si la gerencia o liderazgo de una empresa no está ni siquiera consciente, nada va a suceder. ¿Ok? Entonces, digamos, este es un estado cero. Ahora vamos a las tres fases que normalmente saltan más en un proceso de transformación. La primera fase es una en la que yo la llamaría de poner la visión de hacia dónde quieres llevar la compañía de ahora en adelante, ¿no? Entonces, aquí la gerencia o el liderazgo tiene como que decretar que una transformación es muy importante hacerla y hay que pintar un bosquejo de hacia dónde queremos ir en los próximos 5 a 10 años. Asegurar recursos, empezar a juntar el equipo que va a empezar a hacer esto. Una segunda gran fase es el de tracción inicial. Esto es igual que lanzar un producto al mercado como una startup. Entonces, tienes que empezar a sacar un primer minimum viable product, un primer producto digital o un primer esfuerzo de transformación, lo que tú elijas y creas que es lo más conveniente para tu realidad como empresa. Entonces, este primer producto, proyecto, este cambio, tiene que ser uno que sea impactante, que sea un quick win, es decir, que puedas obtener un resultado relativamente rápido, que inspire al resto a trabajar de una manera distinta y empezar a arrastrar al resto de la organización. ¿Y por qué? Porque generalmente un resto de una organización puede no ser tan adepto al proceso de transformación si es que no ve que esté funcionando primero en un grupo inicial. Entonces, por eso este concepto de tracción inicial es muy importante. Una vez que tienes esa tracción inicial, ya puedes ir apoyándote en esa para fomentar más cambio de cultura, entrenar y tener más capacidades digitales internas. Aquí vas a tener que hacer un retraining masivo, digamos, dentro de las corporaciones para tener habilidades digitales. Y después ir escalando hacia una tercera fase, es escalar todo esto, todo este proceso o todas estas nuevas formas de trabajar al resto de la organización. Entonces, como ves, son tres grandes etapas, la de visión, la de tracción inicial y la de un escalamiento un poco más grande que es más adelante. Una pregunta. Bien. Carlos, y para finalizar, en todo caso, ¿qué últimos consejos o recomendaciones nos darías para poder afrontar la era digital
y los cambios que se vienen, los cambios que estamos viviendo. Genial. Sí, miren, lo que caracteriza más a esta era digital frente a las eras pasadas, como la era industrial, Revolución Industrial uno, 2, etcétera, es que ahora el cambio es mucho más constante y acelerado. Y el entorno se vuelve mucho más volátil, incierto, complejo, ambiguo, acrónimo para eso que se llama VUCA, ¿no? Con B chica. Es un término que se usó milmente muchos años antes en Estados Unidos para describir entornos de guerra, donde era todo muy volátil, incierto, complejo, difícil forma de actuar. Y esos principios son, otra vez, ser muy conscientes de que tenemos que ser extremadamente adaptables al cambio y sobre todo lifelong learning. Aprendan constantemente. Ya no hace sentido educarte una sola vez para el resto de tu vida. Aprende constantemente para que estés preparado para todos los cambios que se vienen. Entonces es cuestión de que elijas el campo de acción que tú quieres, pero es importante hacerlo, ¿no? Y yo lo que invitaría a varios de ustedes es aprender más sobre las habilidades digitales. Si alguien quiere saber un poco más, otra vez en www.curios.la puede explorar un poco más de cómo nosotros podemos ayudar a las empresas y a las personas en estos temas. Eso es, Marjorie. Genial, Carlos. Entonces me lo apunté, ¿ah? O sea, lifelong learning, Buenísimo. aprendizaje constante. Perfecto. Exactamente. Gracias, Carlos. Yo creo que, bueno, hasta el momento eso es todo. Ha sido una conversación súper, súper interesante. Yo creo que da para más. Como te decía, esto de las oportunidades en el mundo tecnológico podrían verse desde distintas perspectivas. También malinterpretarse, hay que ser cuidadosos cuando hablamos de data, Sí. por ejemplo. Data no es solamente usar data, sino que la data esté limpia, sea la correcta, venga Correcto. de los Correcto. específicas, las mejores fuentes, tener permisos para usar la data. Entonces, Correcto. también, es un iceberg, ¿no? Y Exactamente. creo que Exactamente. ahí está el punto, ¿no? Meternos al tema, aprender sobre el tema y profundizar. Gracias, Carlos. Ha Exactamente. sido una muy linda entrevista y más adelante esperamos tener otra oportunidad también de conversar. Gracias a ti también, Mario, y a BBVA Open Innovation por invitarnos a presentar acá y a todos los aquí presentes, muchísimas gracias también. Espero que tengan una muy buena semana. Gracias a todos. Bye. Gracias. Chao, chao.